aproximadamente 43. Entre estas personas había gente que labraba la tierra, agricultores, había gente como sacerdotes, otros eran hombres comunes que tuvieron un encuentro con Dios en un momento dado, otros, por ejemplo, Moisés, que estuvo en la casa criado con el faraón en Egipto, un hombre que dice la Biblia que se crió con todas las ciencias y los conocimientos de aquel tiempo, y los egipcios en aquel tiempo eran gente muy educada, muy preparada, estudiaban las estrellas, estudiaban mucha la ciencia, la medicina, muchas ciencias. Bueno, ese fue Moisés. Y de paso digo que Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que le llaman el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es lo que le llaman los libros de la ley que Dios estableció para su pueblo Israel. Él sube a la montaña, está 40 días y 40 noches, Dios lo llama ya y le da la revelación de todo eso. Los científicos han tratado de estudiarlo, cómo es que ese hombre pudo mantener en su mente el recuerdo, sin hablar de la creación, desde que Dios, el primer día que Dios hizo los cielos y la tierra, el segundo día, todo lo que Dios hizo en cuanto a la creación es muchísimo, animales y mares y constelaciones y estrellas y todo. Quizás es más sencillo entender que Él se pudiera grabar 613 mandamientos que tienen los judíos de parte de Dios, 613, guardarlos en su mente, guardarlos en su espíritu y en su corazón para después escribirlos. Imagínense lo que eso fue. Estoy hablando de un autor, de una porción. También escribió algunos salmos de la Biblia. No todos los salmos son de David, algunos son de Moisés. Como esto fue en un lapso de 1500 años en los que Dios se revela a hombres sencillos y comunes, que les da una palabra profética y se constituyen en profetas. A otros que se constituyen en sacerdotes, y otros tipo de hombres que Dios quería hacer un cambio en su generación, en el tiempo en el que ellos vivieron en medio de aquella gente. No todos eran judíos. Algunos, como el rey Ciro de Persia, Dios se dignó tomar un hombre que era de una raza pagana, idólatra, y dice: a este Ciro yo lo unjo, él es mi ungido. ¡Wow! Que Dios tomara gente así. Y luego que esté escrito en la Biblia todo lo que Ciro hizo. Y Nabucodonosor de Babilonia, toda la historia de los babilónicos es impresionante. Usted ve la historia universal. Si usted fue a secundaria, no fue, póngase a verla, ahorita le aparece en Google todo eso. Póngase a ver y va a ver que en toda la línea, desde el Génesis hasta la fecha que vivimos ahorita, en el año 2025, en toda la línea histórica está la Biblia, por todas partes. Es el único libro que tiene museos. En Washington, en Londres, en diferentes partes importantes del mundo hay museos de la Biblia, porque ese ha sido el libro más odiado por los ateos y por los satánicos, pero el más conservado por Dios. Es el bestseller número 1. Todavía hasta el día de hoy es el libro que más se lee. A pesar de las grandes obras literarias que ha habido, es el libro número 1 en la literatura universal. Para que tenga una idea, que usted tener una Biblia tiene un tesoro que usted no se imagina. Un libro que entre más lo leemos, más nos apasionamos y más queremos conocer de él. Un libro que se respeta, que se honra, que usted no lo puede llevar y dejarlo ahí y luego poner los zapatos encima de él. No, porque son sagradas escrituras, Santa Biblia, revelación divina. Dios revelándose a la humanidad a través de este libro. Entonces es maravilloso tener la Biblia, y más maravilloso estudiarla, leerla, meditarla, escudriñarla. Escudriñar es lo que hacen los que buscan tesoros, que escarban la tierra y buscan, sea que encuentren un diamante, sea que encuentren oro. Eso es escudriñar, es mantener una tenacidad de que usted va a buscar y va a encontrar algo bueno, demasiadamente bueno para nosotros. Eso es escudriñar la palabra, la Biblia, las escrituras. Y vamos a meditar una palabra que el apóstol Pablo, aproximadamente 30 años después de que Cristo se va al cielo,
da este consejo al joven Timoteo, un joven varón que acaba de empezar a tomar una responsabilidad que el mismo Pablo lo instituye como pastor, un pastor muy joven, al cual todavía le está enseñando mucho. Y vamos a tener este tema como la palabra en plenitud. Ese es el título de hoy, la palabra en plenitud. Es 2 Timoteo 3, si abre su Biblia ahí la va a encontrar, 14 al 17. El consejo sabio, y que se cree que este fue legado como si fuera el testamento que Pablo le deja a este joven cristiano. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Fíjate bien, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo que desde lo que la niñez aprendiste, desde que era niño, tenía dos, la madre y la abuela, no se habla del padre, pero era de origen griego, eran griegos, conocieron el evangelio en esta parte donde el apóstol Pablo salió a predicar a través del que se le llama el evangelista, el misionero de las naciones, el apóstol de los gentiles, es porque él fue el primero que salió, a pesar de que no estuvo con Cristo, a pesar de que no fue discípulo de Cristo, tuvo el privilegio que el Señor Jesús, ya resucitado, se le aparece cuando va en su caballo, lo deja ciego, se cae del caballo y le dice, Señor, ¿quién eres? Cuando él era un gran centurión romano, que no le decían Señor a cualquier persona, pero es Jesucristo quien se le revela, al único que Jesucristo se le revela directamente. Y le dice, tú vas a ser un instrumento en mis manos. Y bueno, lo capacita y lo lleva. Y sale para Italia, para Roma, sale para España. Él va a muchas provincias, a Grecia, va y discute con los elocuentes griegos del conocimiento y todo eso. Ese es Pablo, y llega a ser el apóstol de los gentiles, pero un gran apóstol al cual Dios le da la revelación para escribir 13 epístolas, 13 cartas que le llaman paulinas, están en la Biblia, para que tengamos una idea del nivel al cual Dios lo eleva a este hombre por su obediencia. Y este hombre, instruyendo a un joven, le va diciendo esto: tú tienes la palabra de parte de tu abuela Loida y tu madre Eunice, dos fieles mujeres que servían a Dios. Tú desde chiquito conoces las escrituras. Como tú ya las conoces, ahora te estoy dando un encargo mayor. Te estoy recordando que hay un propósito en ti. Tú no eres cualquier hombre. Tú eres un escogido de Dios. ¿Cuántos aquí recibieron la palabra de sus padres? Yo sé que muchos no, pero otros sí. Una minoría, ¿verdad? Recibimos de parte de nuestros padres. No conocieron, tenemos ahora el privilegio nosotros de conocer. Le dice, permanece firme en lo que has aprendido. ¿Qué es lo que él haya aprendido? En aquel tiempo se estudiaba la Torá, lo que los judíos conservadores hoy estudian. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas y los salmos. Es todo lo que está en la Biblia de ellos. ¿Por qué? Porque después del Antiguo Testamento viene el Nuevo, donde el Nuevo Testamento es el nuevo pacto de Dios a través de Jesucristo. Ellos no tenían el evangelio como nosotros lo tenemos, pero él tenía el conocimiento de lo que era la ley de Dios, y le dice, tú ya estás instruido desde niño para eso. Ahora, ¿cuál es el consejo que le da? Dice, firme lo que has aprendido y lo que estás convencido. Fíjese bien, convencido es esto. Hay mucha gente que llega a las iglesias en los domingos porque dicen que creen en Dios, pero no tienen un convencimiento de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo nos convencemos? Cuando nosotros venimos a reconocer a Dios como el único Señor en nuestra vida, el amo y Señor de nuestra vida, el que nos crió, nos formó y que estaremos aquí hasta que Él decida, pero que nosotros nos sometemos a Él. Hay una convicción en nosotros. No es porque te lo obligue nadie, no es porque te lo estén
atribuyendo ahí a cada rato, no, es porque digo, ok, yo sé que existe un Dios, pero ahora yo lo quiero tener como mi Salvador personal, ahora Él viene a morar aquí en mi corazón, ahora mi vida ya no la manejo yo, ya dejo que Él me dirija, que Él me guíe, y para eso está la palabra, y la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras son las que dan convencimiento, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios fue el que le reveló a aquellos hombres la palabra para que la escribieran, para que la dictaran con la gente de su generación, y empezaba Dios a obrar a través de ¿qué? De aquellos que no solamente la oían, pero la obedecían. Cuando usted recibe un consejo tan poderoso directamente de la mente y del corazón de Dios, y usted lo aplica en su vida, usted va a ver cambios extraordinarios en su vida. Maravillosos, maravillosos. Pues eso le dice, tú tienes un convencimiento, ahora vive sobre eso, camina sobre eso, y le dice la utilidad de esa palabra que él conoce. Tú conoces las Sagradas Escrituras, que te pueden dar sabiduría necesaria para salvación mediante Jesucristo. Tú las conoces, ahora recibe sabiduría a través de ellas. Recibe. Una cosa es recibir conocimiento. Yo me dediqué en un viaje que veníamos de Israel, que son muchas horas de viaje, a leer el Corán. Y aproveché, dije, yo tengo que conocer a esta gente que piensa, por qué es su doctrina, por qué es su religión. Y todo el vuelo yo me puse leyendo el Corán, porque ahí aparece, usted puede leer, puede ver novelas, lo que usted quiera ver, o películas. Y me puse a leerlo. Y encontré algo muy interesante, que ellos a Jesús también lo llaman profeta. Ellos dicen que vienen de Abraham, y claro, son árabes y vienen de la línea de Abraham, que tuvo hijos con la otra mujer, con la sirvienta. Isaac y Ismael, padre de los árabes, vienen de la misma raíz, de la misma matriz. Del mismo padre, pero de diferente matriz. Entonces ellos de ahí sacan una religión nueva, con Mahoma, que se le aparece, supuestamente se le aparece un ángel a él, y él le da en el año 600 después de Cristo. Esa religión nació después de Cristo. Entonces ahí empiezo yo a leer y a leer y a leer, y me doy cuenta que Jesús también lo tienen y lo toman en cuenta como un buen hombre, como un hombre ejemplar y como un profeta. Pero nada más, lo tienen así como por una leyenda, nada más. Y siguen pensando que Mahoma es su líder, o el santo que ellos llaman, y que a través de obedecer a Mahoma van a llegar con Alá, así le llaman ellos a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas cosas y aprendemos de otras religiones, es importante ver que todo vuelve al principio, todo vuelve al inicio. El Génesis, esos son los principios, eso significa, los comienzos, eso significa el Génesis. Y cuando usted ve el Génesis, el primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, o en un gran desorden, algo que no existía la tierra como nosotros la conocemos ahora. Pero usted se va al Nuevo Testamento, y el apóstol Juan en 1 Juan 1:1 dice: en el principio, aquel principio, era el verbo, que es la palabra, la acción. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Génesis 1:1. Exactamente, no se sabe los años, se calcula que 1500 años antes de Cristo, viene a repercutir ahora en la palabra. Lo que ellos conocían como la Torá, la palabra, ya estaba dada por Dios, el Padre, pero con el Padre estaban Jesucristo y el Espíritu Santo, que era el que revelaba la palabra, el que instruía, el que guiaba, el que soltaba. El Padre escogía una mujer, a esa mujer el Espíritu revelaba. Escogía un hombre, a un joven, y el Espíritu se revelaba sobre él. Le daba la interpretación de la palabra divina para que la desarrollara y la llevara a los demás. Entonces, la conexión de la Biblia, a pesar de que
Moisés no conoció a Mateo ni a Juan, no conoció a Judas, no conoció a Malaquías, que fue el que escribió el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que hay una coherencia perfecta, un orden exacto? Si aquellos, los primeros 20, no se conocieron con los siguientes 22 o 23 autores, ¿cómo es que está esa congruencia, ese endrenaje, esa forma tan clara? No podía ser ningún ángel, no podía ser nadie, sino la mente divina de Dios que hiciera una conexión perfecta. Para que el que creó todas las cosas, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando hablo de siglos, no hablo de futuro, hablo de antes, de ahora y después. Siglos de los siglos es un círculo. Existía desde antes de todas las cosas. Pues ese verbo, esa palabra, es el mismo Señor, que ahora lo hemos conocido nosotros a través de la Escritura. Por eso dice la palabra que la fe viene por oír, ¿qué? ¿Usted cree que puede sanar a un enfermo porque escuchó que otro sanó de eso? Y usted se va y le da comezón por ir a saber, bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Fue algo que los médicos verificaron? ¿O fue un milagro divino? ¿Fue una cosa que Dios hizo nada más así? Entonces, porque escuchamos algo, creemos en eso. Depende de lo que usted escuche, es lo que usted guarda en su corazón. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es como nace la fe. Aunque la persona no tenga ninguna fe, empieza a creer que hay un Dios verdadero que perdona, que restaura, que libera y que sana, transforma. Y eso es por el poder de la palabra. ¿La Biblia tiene poder en sí misma? Sí lo tiene. Porque se han quemado iglesias, se han quemado pueblos completos, y usted dicen los estudiosos que han seguido todo esto, que se encuentra en la Biblia allí intacta, intacta. No huele ni a humo. ¿Quién cuida eso? El mismo que la dio. ¿Quién lo persevera? El mismo que lo dio, el todopoderoso Dios. Y no importa cuánta gente ha maldecido la Biblia, cuánta gente ha rechazado las Escrituras, Dios sigue siendo el mismo. Y siempre he dicho que no importa el problema que usted tenga, no importa la enfermedad que usted tenga, no importa lo que usted esté viviendo, pasando, el Señor sigue estando en el trono. Y mientras que Él esté en el trono, nosotros podemos ser muy bendecidos cuando creemos, confiamos y esperamos en Él. No importa lo que vivamos. Nuestra vida depende al 100%, ni siquiera un 1% depende de usted o de mí, al 100% depende de Él. Por eso dice en su palabra que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Algunos ya casi no tienen muchos, pero están contados. ¿Cuántos el Señor le dio y cuánto le ha quitado y con cuántos se va a ir? Aún una hoja de un árbol dice que no se cae si no es su voluntad. Aún una hoja que esté, ¿qué es una hoja? Pues para ti no será nada, pero Él la hizo y Él sabe cuándo cae y por qué cae. Porque Él es perfecto en todo lo que hace, y hay una gran plenitud en cada palabra que tú lees de la Escritura. Hay una plenitud maravillosa que viene a afectar tu vida cuando tú la tomas, tú la recibes, tú la aceptas. Dices, wow, yo aquí tengo el consejo, yo aquí tengo la ayuda. Todo desconocimiento e ignorancia de quién es Dios, ella habla del mismo autor. El único libro que habla del mismo autor, de esta manera y en esta dimensión y con ese poder. Entonces, vamos a seguir varios domingos, pero esta es la primera parte. Dije que era el libro más odiado por satánicos, ateos y mucha gente rebelde. Se le llama Biblia, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios, es la misma. Y tiene una gran plenitud en cuanto a la revelación e inspiración divina como ningún otro libro en todos los tiempos. Suficientemente clara para que el ser humano comprenda el mensaje de salvación que transforma vidas. Es muy clara, hasta un niño lo entiende. La gente que dice es que yo he leído la Biblia, no le entiendo nada, porque la Biblia no se lee como todos los libros del principio al fin. La Biblia
necesita usted que alguien le diga, mira, léete los evangelios, Evangelio de Juan, principalmente, Evangelio de Juan, después te vas a la carta de Romanos, simultáneamente con uno de los salmos, por ahí se empieza a leer la Biblia. Todos los evangelios de la vida de Cristo, porque somos, por decir algo, contemporáneos. Esta es la parte contemporánea de Cristo para acá, nosotros podemos entender mucho. Si usted quiere leer el Apocalipsis, no lo va a entender si no lee el Génesis, no lee el libro de Daniel, que es profético, Isaías. Para entender Apocalipsis hay que leer aquellos libros. Y para leer Daniel, que habla de las cosas futuras, para que tenga una confirmación completa, tiene que leer Apocalipsis. Entonces es un libro que no se va leyendo así, como los demás libros, pero es importante leerlo. Y cada tema y cada persona que tiene interés, como yo en seguir estudiando después de 40 años que la estoy leyendo y la he leído varias veces completa, tengo tanto interés, por eso a las 10 de la mañana doy clases, y aquí tengo varios alumnos. Por casi 18 años he estado en esta iglesia nada más, pero yo ya antes era maestra de Biblia, estudiando y no me canso de estudiar. ¿Sabe por qué? Porque no he terminado de aprender. Porque hay tantas verdades escondidas en ella. Hay tanto poder de Dios en ella. Hay tanta gracia y favor de Dios que tú encuentras en las Escrituras, que te enriqueces la vida, que te hace sabio, que te lleva a soñar y a soñar con Dios en cosas grandes. Esta es la máxima autoridad en todas las áreas que ella trata. Medicina, va a encontrar de medicina allí. Ciencias, de todas las ciencias. Arquitectura, ingeniería. Váyase a ver, ¿quiere saber de arquitectura? Póngase a ver cómo Dios le dijo a Noé que armara el arca. Todas las medidas perfectas y exactas que le da. De lo que queramos saber, está en la Biblia. Todo tipo de consejo sabio está en la Biblia. Autoridad sobre cualquier otro tema. Es la máxima autoridad en los temas o áreas que ella misma trata por encima de toda lógica humana. Por encima de toda lógica, porque muchas cosas usted va a decir, es que esto no tiene sentido. Por encima del sentido o la lógica humana, la Biblia es una autoridad. Por esa razón, en las cortes siempre tienen una Biblia sobre la cual van a jurar. Que si la persona está diciendo la verdad o no, la Biblia es la verdad y eso no se va a cambiar. Y el que miente sobre la verdad, pues doble juicio tendrá. Cuando se levanta un presidente, lo ponen a hacer su juramento sobre una Biblia. Usted va a cualquier hotel del mundo, en diferentes países que he estado, siempre se va a encontrar una Biblia en el cajoncito ahí a un ladito de la cama. La Biblia la encuentra en la tienda del dólar, en la librería más cara, como en el lugar más sencillo puede encontrar una Biblia. Está al acceso de todos. Usted tiene un teléfono celular inteligente, está la aplicación de la Biblia. Ahorita muchos ya no cargan la Biblia, prefieren traer el teléfono y ahí la buscan en la cita bíblica. Es bueno, es aceptable. Pero no deje que el libro de libros esté empolvando allá en la casa. Tiene que desempolvarlo y sacarlo por lo menos este mes de la Biblia, tráigalo acá para que se recuerde el valor que hay en él. Nunca será igual la aplicación que el libro en sí, ¿verdad? Es muy importante que enseñemos eso a nuestra familia también. Implica también que el hombre necesita la Biblia para encontrarse con sí mismo y con la revelación que Dios tiene para su vida, con el propósito que Dios tiene para la vida del hombre y de la mujer. Se lo va a encontrar cuando usted lee la Escritura. Hace poco estuve hablando del plan divino, el plan de Dios para nosotros, y la gente pregunta todavía, es que yo no sé para qué nací, es que yo no sé para qué estoy aquí, es que yo no sé. Si realmente le inquieta, empieza a leer la Biblia y se va a dar cuenta y va a encontrar el propósito, no solamente la razón por la que está aquí, pero el propósito, que es algo más interesante todavía. ¿Por qué Dios nos tiene con vida? ¿Por qué Dios te ha permitido cumplir 20, 30, 40, 50, 60 años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay consejo para el niño, para el adolescente, para el joven, para el anciano, para el matrimonio, para la familia en general, para las autoridades, en todos los sentidos?
está el consejo en la Biblia. La Biblia es suficientemente fuerte para enseñar cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted se pone en duda, si está en una encrucijada y dice, bueno, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Será que es permisivo por Dios esto? Bueno, quiere conocer realmente la voluntad de Dios, de lo que Él expresa en su palabra para su vida y mi vida, hay que buscarlo ahí. Si realmente queremos buscar la voluntad de Dios, ahí está. Y es interesante ver cada pauta que nos da el Señor con relación a eso. También es suficiente para la fe cristiana, suficiente. Nosotros tenemos muchísimos libros en la casa, pero yo sé que ningún libro supera este, y que para que mi fe se sustente, se sostenga, se mantenga y avance, es con la lectura de la palabra de Dios. Suficientemente fuerte y poderosa para santificar a todo creyente. Toda persona que dice creer en Dios, sabemos que creemos en un Dios santo, y Él dijo, sean santos como yo soy santo. Y ese es otro tema muy fuerte también aparte, pero nomás para cerrar esta partecita. Yo siempre he dicho que es más fácil ser santo que ser un pecador. Es mucho más fácil ser santo, por muchas razones. Y si el Señor Jesucristo dijo, sean así porque yo soy así, y está dando la palabra, el Señor nos lleva a avanzar en ese plano. Yo sé que son palabras que ya no se anuncian en muchas iglesias, pero es parte de la santidad de un Dios santo y maravilloso que nosotros tenemos en nuestro corazón. Suficiente para ayudarnos a permanecer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque también habla mucho de lo que es la iglesia, por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario por ella, se sacrificó, se santificó para traerla a Él de nuevo, pura y santa, sin mancha, arruga ni contaminación. La iglesia somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, por encima de la iglesia. No son los pastores, ni la gente que dice que dirige un ministerio, es Él. Y el que se deja regir por Él, ese es cuerpo de Cristo. Nos ayuda la Biblia a entender eso y a practicar eso. Claramente el apóstol Pablo dijo a los corintios, porque era una gente allí en Corinto, en una parte de Grecia, gente bien rebelde y tremendita, les dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que se estimulen al amor y a las buenas obras unos a otros. Estimúlense al amor y a las buenas obras. Y eso no puede suceder si la palabra de Dios no es un rema en nuestra vida. No es lo importante en nuestra vida, no va a suceder. Yo lo tomaré cuando yo pueda y yo quiera. Pero no, es un consejo sabio y prudente. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, yo no estoy aquí nada más para predicarte. Yo soy parte del cuerpo de Cristo como tú, la iglesia, y tú estás para orar por mí como tú me pides oración por ti. Los pastores también somos miembros del cuerpo, no somos alguien acá extremadamente intocable, no. Porque nosotros también tenemos necesidades. Ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Alguien tiene ayuda, les hemos necesidad de ayuda, les hemos enseñado a todos a ayudarnos mutuamente. Está uno enfermo, todos oramos por él. Está uno en el hospital, tratamos de ir varios a verlo. Se quedó uno sin trabajo, tratamos de ayudarle con despensas, con alguna cosa que podamos hacer. No solamente en la iglesia, sino personalmente. Entonces es una estimulación al amor de Cristo en nosotros y a las buenas obras. Eso no te lo van a enseñar en ninguna parte, pero lo enseña la palabra de Dios. De orar por los necesitados, por los que están en problemas, por los que están en angustia, por los que acaban de perder un ser querido, por una persona que va a ser intervenir en una cirugía que no sabemos si va a salir de ahí o no, pero Dios sí sabe. Se ora. Lo que hicimos ahorita por los niños aquí, que se llenó de niños enfrente, orar por ellos porque van al colegio, a la escuela, que vayan cubiertos en esta nueva generación, en cosas nuevas que van a aprender, en todas las influencias negativas que hay alrededor de ellos, que no se les peguen las cosas malas, que reciban lo bueno, para lo cual van a estudiar, a capacitarse. Entonces todo eso incluye que la palabra de Dios nos enseña a tener una vida social correcta, no apartarnos como unos ermitanos como aquellos del Tíbet allá, que los monjes que se ocultan allá porque es la única manera de santificarse. No, es entre nosotros mismos, pero con el poder y la gracia que está de Dios en nosotros para ayudarnos. Las necesidades humanas son las mismas siempre, eso no cambia. Entonces así Cristo se relacionó con los discípulos, fue a comer con los borrachos, con los que le daban la contra,
Él siempre estuvo involucrado con la gente. ¿Para qué? Para mostrar la verdad que estaba en él. Tú y yo tenemos la verdad de la palabra en nuestro corazón y hay que mostrarla al que no la tiene no la conoce. Así es que el propósito por el cual le hablaba Pablo a Timoteo es que él estuviera preparado, dice al final, para toda buena obra. Nosotros nos capacitamos para trabajar y ser excelentes trabajadores, nos capacitamos como mamás, como papás, estudiamos una carrera, qué sé yo. Pero el Señor va más allá que todo eso. Porque aunque usted tenga una carrera, si usted no sabe hacer una buena obra, usted lo va a hacer nada más por agarrar dinero. Y eso no es así. Usted nunca va a crecer espiritualmente. En usted va a crecer un egoísmo nada más. Pero dice él que para toda buena obra, ¿por qué? Porque el Señor dijo, las mismas obras que yo hago, dijo Jesucristo, ustedes las harán y aún mayores van a hacer. Aún mayores van a hacer. Jesucristo no tuvo un celular en la mano. Yo sí lo tengo. Yo puedo hablar con una persona que esté en necesidad en Guatemala, en cualquier país, y puedo orar por ella y Dios puede hacer un milagro. Por eso Jesús dijo, mayores cosas harán que yo. Fíjate qué bendición nos dejó el Señor. Pero si no practicamos la palabra, no vivimos, no andamos en ella, ¿cómo podemos ver esas señales, esos milagros, esas maravillas? Entonces este libro maravilloso nos lleva mucho más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar. El Señor Jesucristo trae un propósito a la vida de toda la gente que lo escuchaba en aquel tiempo. En San Juan 8:38 él dijo, conocerán la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, la máxima verdad, la única verdad. Dice, cuando la conozcan, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres, libres. Todo el tiempo ha habido gente atada en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, de cualquier cosa que te estorba, que te heredaron tus papás, cosas que tenemos nosotros. Él dijo que cuando lo conozcan, serán libres. Y él hablaba de sí mismo. Cuando hablaba de la verdad, hablaba de sí mismo. Que cuando lo conozcamos a él como debe ser conocido, él nos hace libres de muchas cosas que nos estorban a nosotros mismos. Muchísimo. Y luego el Señor Jesús le dijo a los que estudiaban mucho la Torá, las escrituras, a los pergaminos antiguos, le dijo, ustedes estudian mucho las escrituras y ahora las están buscando a ver si encuentran algo de mí allí, porque a Jesús lo acusaban cuando él dijo que era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo tú? Si a nosotros nos enseñaron que nomás había un solo Dios, ¿cómo tú apareces diciendo que eres un hijo de Dios? ¿De dónde sale un hijo de Dios? No entendían, así como mucha gente hoy no entiende que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando los están retando a Jesús, él les dice, ustedes estudian las escrituras porque piensan que en ellas hay vida eterna. Y él les dice, pues estas escrituras que ustedes están estudiando son las que dan testimonio de mí, porque yo soy antes que Moisés. Esa palabra que ustedes están estudiando, mi padre y yo se la dimos a Moisés, pero yo soy antes que Moisés. Y se ponían pero bien enojados aquellos. Les estaba abriendo el entendimiento. Tenían conocimiento, pero no tenían entendimiento de él. Por eso la Biblia, usted cuando va a leerla tiene que orar antes para que se le abra el entendimiento, venga la luz de Dios, abrir el entendimiento. Y cuando tenemos entendimiento, se desarrolla en nosotros un discernimiento. Empezamos a discernir las cosas espirituales que otra gente no discierne. Por eso a veces llega una persona con nosotros y yo ya sé cuál es el problema que trae, porque hay un discernimiento. A eso nos lleva el leer la palabra y el practicarla. No leerla como un libro. A mí me dijo un profesor de secundaria, oye, estaba escuchando que tú estabas invitando a una niña a la iglesia. Yo tenía 16 años por ahí. Y le dije, sí. Oh, ¿tú eres evangélica? Le dije, sí. Me dice el doctor, era de ciencias naturales. Me dice, fíjate que yo he leído toda la Biblia. Ah, sí, qué bueno. ¿Y usted se congrega en alguna iglesia? No, yo la leí porque yo quería conocerla como libro nada más. Pues no supo nada. Si no conoce al autor, nunca va a conocer el propósito de Dios para su vida. La tomó como una ciencia más. Y es muy interesante, me dijo, y se puso a decir muchas cosas que le gustaron. Pero nada más, si no recibes al autor, estás rechazando su palabra, estás rechazando el conocimiento que hay en ella.
que a vida eterna nos lleva, le dice Jesús. Esa palabra que ustedes están estudiando, le decía a los religiosos que se la pasaban leyendo y leyendo y leyendo y se la aprendían de memoria, los va a llevar a vida eterna, porque esa palabra soy yo mismo, le dice, y yo soy el único que les puedo dar salvación. Esa es una encrucijada en la que se encuentra mucha gente hoy en día. Así es que no se trata de religión, se trata de una relación con el Dios, el autor de la palabra, y que nos lleva a algo mucho mejor en nuestra vida, unas transformaciones hermosas que Dios puede hacer. A través del profeta Isaías, capítulo 55, 11 al 14, el Señor dijo: así también la palabra que sale de mi boca, Dios mismo hablando, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. La palabra que ha salido de la boca de Dios es esto, que la han oído generaciones y generaciones. Dice que no va a volver a Dios otra vez vacía. No va a rebotar hacia donde fue dada, sino que va a cumplir el propósito en cada persona, sea que la persona la acepte o no la acepte, sea que la persona la reciba o no la reciba, sea que la persona la abrace como su sana doctrina que está aprendiendo de Dios y conozca a Dios en espíritu y verdad, que eso es a lo que se llega. Pero dice Dios, no volverá vacía, sino que va a cumplir el propósito en cada vida, en cada vida. Cada persona que lee la palabra ya nunca es igual. La persona nunca es igual. Cuando empieza a leer la escritura usted con un temor reverente a Dios, sabiendo que es un Dios poderoso, lleno de gracia, de misericordia para nosotros, automáticamente su vida empieza a cambiar. Automáticamente el Espíritu Santo le va a empezar a dar más y más y más y más. Muchas de las veces sin pedirlo, Él empieza a mostrarse en nuestras vidas. Así que es un privilegio grande, una gran bendición que usted tenga una Biblia en su mano. Pero más grande todavía es tenerla escrita en el corazón. Tenerla escrita aquí en nuestro corazón. Porque la misma palabra dice que de la abundancia de lo que hay en el corazón, eso va a hablar la boca. La boca no para de hablar, ¿verdad? Y de lo que hay mucho aquí, es lo que vamos a soltar acá. Qué bueno es que cuando la palabra de Dios se recibe en el corazón, empieza a hacer cambios en nosotros para que nuestro hablar sea de bienestar, de bendición, ya no más maldición. Ya no. Esos cambios de una vida cristiana usted lo encuentra en la escritura. Todo comportamiento humano, usted lee el libro de los proverbios, lea los proverbios y hay consejo para todo, para el perezoso, para el que trabaja, para el sabio, para el necio, para la mujer calumniadora, para lo que quiera. De todo lo que es el centro de las relaciones humanas está en el libro de los proverbios, lo que quiera. ¿Quieres saber de la vida de Jesús? Lea los 4 evangelios, ahí está toda la vida de Cristo. Y todavía las cartas de los hechos, porque los discípulos siguen hablando del poder de Él, como estuvieron de primera mano recibiendo toda la información de Jesús, hasta no solamente su muerte, sino que hasta cuando Él resucita y vuelve al cielo, todavía 50 días después. Así es que, ¿quieres saber de ciencia? Ahí está. ¿Quieres saber de profecía? Allí está muchísimo. Los inicios de la vida, ahí está. De reyes, de política, de gobierno, de estrategias militares, ahí está. El ejército de Israel todavía, por eso aquí tienen la estrella, el símbolo de David, ¿no? La estrella de David. Todavía el día de hoy, ellos usan las estrategias que usaba David en aquel tiempo. Porque no se las inventó David, Dios se las dio. Por eso nunca perdió una guerra contra todos los ejércitos enemigos. Pues ese pueblo de Israel todavía los usa. Entonces hay sabiduría, hay gracia, hay favor, hay conocimiento, hay entendimiento, hay revelación, hay prudencia, que aprender la prudencia, todo eso, pero sobre todo la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a ver el amor de Dios como una película.
el amor de Dios por los perdidos, el amor de Dios por el más vil pecador, el perdón de Dios, la fe, la gracia, es un regalo que no merecemos. Todo eso lo ve en toda la Escritura. En toda la Escritura vemos el amor de Dios y vemos la palabra, que es el verbo, que es Jesucristo, en acción. La palabra en acción. Eso significa el nombre de nuestra iglesia, para los que no saben. Querigma es una palabra en griego con la definición palabra en acción. O sea, un evangelio que se ve. Si tú quieres llamarte cristiano, es más que eso. Se tiene que ver en ti, Cristo. Se tiene que ver que tú obedeces a un Dios vivo y maravilloso. Tienes que mostrar el amor de Dios. Tienes que mostrar el perdón de Dios. Eso es una palabra querigma. Es una fe que se ve. Es el accionar en Cristo. Para los que no saben el nombre el significado del nombre querigma. Así es que depende de lo que hay en el corazón, es de lo que estará llena nuestra boca. Y si es la palabra de Dios, qué bueno. No significa, yo entiendo perfectamente que hay gente que trabaja muy, muy duro, muchas horas a la semana, pero si una noche, 2 noches antes de dormirse se pone a leer un capítulo de la Biblia, usted va a conocer verdaderamente a Dios. Una cosa es hablar del Dios que la gente dice allá, un Dios lejano que sabrá si existe o no, que cuando usted lo ve en las mismas páginas de la Biblia. Y llegamos a un nivel cuando estudiamos tanto la Biblia que empezamos a ver entre líneas, entre renglón y renglón, en esa partecita blanca, ahí empezamos a leer. Ahí es cuando se revela Dios a nuestra vida, de maneras maravillosas. Si nosotros decimos creer en Dios, dijo el Señor, creen en mí, crean en mi palabra también. Porque lo veían y lo seguía la gente a Jesús. Pero dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Cuando multiplicó los panes y los peces, con 5 panes y 2 pececitos que un niño traía, y estaban 5,000 personas ahí, 5,000 hombres, porque las mujeres y los niños no se contaban en aquel tiempo, a saber cuánta gente era. Y él le deja un reto a los discípulos y les dijo, denles ustedes de comer. O sea, el alimento que yo traje ya se los di, el alimento que es la palabra, yo ya se las di, ahora ustedes denles de comer. Y se empiezan a desesperar y entonces checan con Judas, que era el que trabajaba ahí el dinero, y dicen, hombre, nomás tenemos 250 denarios, esto no completa. ¿De dónde vamos a comprar comida para tanta gente? Ya le iban a mandar allá al Burger King a ver dónde iba a buscar comida. Dijo, no la hacemos. Entonces, ¿qué le dice uno de los discípulos? Mira, aquí está un niño, trae su lonche del día, porque los niños cargaban su lonche también, y traía 2 pececitos y 5 panecitos, pero se los dan en las manos de Jesús. Y Jesús, en su misericordia, levanta las manos al cielo y dice, Padre, gracias, porque tú siempre provees. Eso se iba a multiplicar en miles. Él ya sabía, pero aún siendo el Hijo de Dios, le da gracias al Padre por la comida de ese niño. No se la quitó, la multiplicó. Entonces viene el milagro de la multiplicación. Y dice la Biblia que come toda esa gente, hicieron recostar a toda la gente en aquella pradera grande que está ahí. Todos comen suficiente y sobran 12 canastas. ¿Para quién creen que eran las 12 canastas que sobraron? Para los 12 discípulos que no habían aprendido la lección. El Señor les estaba dando la oportunidad de ustedes de comer, ustedes hagan el milagro. Estaba el Todopoderoso con ellos, era para que ellos lograran el milagro, pero no lo hicieron. Pero Él les deja la señal, aquí están, una canasta para cada uno. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Y qué enseñanza tan grande les dejaba cada vez que el Señor hablaba. Y ahí andaban con Él, por 3 años. Y cuando ya está para terminar la carrera, cuando su misión aquí en la tierra, antes de ser entregado, ahí viene el traidor, el primer traidor, que fue Pedro. No fue Judas, fue Pedro el primero, porque lo negó. Él ya lo había negado en su corazón antes que a él lo arresten, y Judas lo vende por 30 monedas de plata, que es lo que se pagaba por un esclavo en aquel tiempo. Ni siquiera pidió una buena cantidad. 30 monedas de plata es lo que pagaban por un esclavo. Imagínate lo ridículo que era. Y también Judas lo niega.
Qué tremendo. Pero el Señor les había dado la palabra tan clara, tan viva en sus corazones, que no la guardaron. Uno tuvo miedo y por eso lo negó. Dijo, si digo que ando con él, me van a agarrar también a mí, me van a llevar a la muerte. Y el otro, por la ambición. A pesar que Jesucristo le dio la oportunidad y la confianza de que fuera el tesorero de ellos, aún así, la ambición de Judas iba más allá y prefirió vender al Señor. Después no hallaba qué hacer con eso, iba y se los aventaba, y los sacerdotes le oían, no, ya se sentía reo de muerte, y como se sintió reo de muerte, él mismo va y se quita la vida. Los dos, igual que los dos, se recibieron la misma palabra, el mismo consejo, el mismo amor. Aún en la última cena están cenando todos con el Señor, y el Señor, sabiendo que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a entregar, en la última cena les sirve y les pasa la copa a cada uno, para que todos de esta copa beban cada uno de ustedes. De este mismo pan lo partió y les dio a todos. Él, si no fuera un Dios lleno de amor, hubiera dicho, estos dos no, sáquenmelos de la cena, estos no los quiero, me van a traicionar. No lo hizo así. No lo hizo así. Hoy en día, el Señor Jesús, a pesar de que lo negamos, a pesar de que no lo buscamos, a pesar de que no lo obedecemos, Él ha tenido mucha misericordia de nosotros. Muchos lo traicionan con su indiferencia, otros lo venden con su avaricia, pero Él sigue siendo misericordioso, y Él nos sigue dando una oportunidad a todos de buscarle. Él es la palabra que no puede faltar en tu vida. Él es el consejo que no puedes tú rechazar. Él es la fuente de agua viva. Esa vida, ese nuevo respirar cada mañana que tú ni siquiera supiste cómo estuviste respirando durante la noche. Tú no tienes control de eso, ni yo tampoco. Pero Él estuvo soplando aliento de vida sobre ti. A lo mejor ni te acordaste de darle gracias la noche anterior, de hacer una oración, pero Dios te permite vivir porque tiene un plan para ti, porque tiene un propósito maravilloso para ti y para los que descienden de ti, que son tus hijos, tus generaciones. Dios no ha acabado con nosotros. Dios no ha acabado contigo, no ha acabado conmigo. Y en este tiempo tan crucial, donde están pasando cosas que no entendemos, que pareciera que nadie pone un orden, donde está un tremendo desorden en todas las élites, en toda la sociedad, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿A quién? Sino solo al Señor. Cada vez más divorcios, cada vez más asesinatos, cada vez más niños ya cayendo en cosas terribles, cada vez más enfermedades incurables, bueno, para la mente humana. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Cuando Pedro fue bien redarguido porque había negado a Jesús, Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Hace no mucho yo prediqué esto, y 3 veces le pregunta, pero tú sabes que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. O sea, va a venir una cosa muy dura para la iglesia y tú vas a estar al frente. Y realmente Pedro, cuando sanó su corazón, cuando Pedro se liberó, porque dice que se fue a llorar amargamente, se estaba autoliberando de haber traicionado al Señor. Después de ahí es otro Pedro. El Señor muere, resucita, se les aparece, se va al cielo. Y cuando Pedro predica después en el Pentecostés, que se convierte en 3,000 personas, ese era otro Pedro. Es el Pedro que sí tomó la palabra rema. Ya no estaba Jesús para estar cerquita de él, para tocarlo, para abrazarlo, para llorar con él, ya no estaba. Pero estaba el Espíritu Santo que Jesús les prometió. Entonces Pedro se llena de esa inspiración maravillosa y viene y predica y se convierte gente de diferentes. Dicen que todos escuchaban en su propio idioma ese mensaje. Pedro estaba predicando hebreo, Pedro no conocía otro idioma. Y el hebreo más, una forma de hablar muy, muy corriente, porque no fue a la escuela.
Y todos vivían en su propio, llegaron chinos, llegaron negros, llegaron de todo tipo, de las diferentes naciones que llegaban a Jerusalén siempre en esa fiesta de las Pascuas. ¿Y qué pasa? Que todos entienden el mensaje que Pedro predicó, pero no era de Pedro, era el mensaje revelado por Dios para esa gente. Y esos son los primeros convertidos que vienen a formar la iglesia. Entonces ellos ahora decían, este mensaje que nosotros traemos no es de nosotros. Como yo ahorita, este mensaje no es mío, es del Señor. Créanle a Él, vivan para Él, obedézcanle a Él, caminen con Él, sueñen con Él, planeen con Él, y ese será el éxito para nuestras vidas siempre. Porque el Señor dice que el cielo y la tierra van a pasar, pueden acabar. Otras generaciones atrás vieron cosas que tú y yo no hemos visto. Nuestros abuelos vieron otras cosas que tú y yo no hemos visto. Otros vieron otro tipo de guerras, nosotros no lo hemos visto. ¿Qué van a ver nuestros hijos? ¿Qué van a ver? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué van a ver nuestros hijos, nuestros niños? El Señor ha dado esta promesa, y es una promesa y un pacto eterno. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras nunca pasarán. Es eterna la palabra de Dios, es eterna. Y los que la tomamos, la abrazamos, la obedecemos, somos eternos con ella. Porque un Dios eterno mora en nuestros corazones. Aquí vamos a morir terrenalmente, sí, pero nuestra alma va con el Señor. Porque Él ha hecho, las almas son suyas, y el alma va a ser eterna cuando ha estado reconciliada con el Señor. Así que cada palabra que nosotros escuchamos del Señor Jesús en los evangelios, lo que Él habló con la mujer pecadora, aquella mujer que iba a agarrar agua a las 12 del mediodía, la samaritana. ¿Por qué? Como era una prostituta, a las 12 nadie iba por el agua en el pleno desierto. Dice Jesús que Él sintió. Le decían, oye, pero para ir allá no tienes que pasar por Samaria, no tienes que pasar por este pueblo. Ese pueblo que ahorita está en muchos problemas. Podemos dar la vuelta y llegamos por allá, le decían los discípulos. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, y yo voy solo. Porque esas mujeres se distinguían como eran. Era la única hora, a las 12 del mediodía, que esa mujer no se iba a encontrar a nadie en el pozo. Porque todas las mujeres las odiaban, porque eran las que robaban maridos. Pero Jesús dijo, yo me tengo que encontrar con ella. Me es necesario pasar por ahí. Y cuando se la encuentra en el pozo, Jesús le dice a ella, dame de beber. Estaba sacando con su agua, dame de beber. Y ella, cuando lo ve por sus vestidos, dice, pero ¿cómo? Si los judíos no se llevan con los samaritanos, tenían un pleito de 400 años, no se podían ver, aunque eran de la misma raza, pero había una línea. ¿Por qué tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Dice, este pozo no lo heredó nuestro padre Abraham. Y empieza un tema que ella conocía de historia con Jesús. Y el Señor le dice, el agua que yo te voy a dar a ti va a hacer que de tu interior corran ríos de agua viva. Y la mujer ya nunca fue la misma. Cuando Jesús le pregunta, ¿dónde está tu marido? Porque 5 has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. Se sintió descubierta totalmente. Nunca se habían visto Jesús y ella, pero el Señor, que conoce los corazones, sabía quién era esa mujer. La mujer, dicen que corre como loca y se va a Samaria y les habla a todos aquellos, conocí uno que me ha dicho mi verdad. Wow. Y esa fue la primera evangelista en esa región. Ya después llega Felipe y hace grandes cosas, y otro discípulo de Jesús. Pero para que entendamos que la palabra viva está en el Señor. El que da una palabra para que tú vivas, el que da una palabra para que tú sigas adelante, el que da una palabra de entendimiento para que entiendas lo que nunca habías entendido, es el Señor, a través de su Santo Espíritu. Estas palabras que les he hablado, le dijo Jesús a los discípulos, son verdad y son vida. Porque estaban así como medio apretados, como que no sabían qué hacer. Estaba hablando muy duro. Le dijo, ¿saben qué? Esto que les estoy hablando es verdad y es vida. Así es que si tú conoces la verdad de las Escrituras,
pero no la vives, no tiene sentido. Eres un practicante más, eres un religioso más, pero vivir la palabra, ahí está el éxito, ahí está el poder, ahí está la autoridad, ahí está la convicción, ahí está la victoria, ahí está la gloria de Dios, en vivir la palabra, en vivir la palabra. Y si Jesucristo mora en ti, es la palabra viviente, es la palabra viviente en nosotros. Él es el todo. En Él fueron hechas todas las cosas, dice la Escritura en Hebreos. Lo que existe, lo que es y lo que ha de ser. En Él. En Él subsisten todas las cosas. No solamente las creó, sino que las sustenta. Ahí está el sol en su lugar, no se ha movido de su lugar. El mar, cada que Él quiere, se levanta y levanta tsunamis, porque Él lo indica. Él provoca que la tierra se abra, que se estremezcan los cielos. Suelta rayos, centellas, granizo. Todo eso usted lo lee en la Biblia. Todo. ¿Y sabe qué? Tristemente, los animales lo están entendiendo mejor que nosotros. Están los científicos vueltos locos ahorita, porque antes que sucediera ese terremoto, ya las ballenas estaban saliendo de las playas, ya los peces no hallaban para dónde correr. Están escuchando la voz de Dios antes que nosotros. Lo que viene. Pasan así, pero parvadas de pájaros migrantes, diferente tipo de animales que están cumpliendo la palabra que dice el apóstol Pablo. Aún la creación ya gime, ya está desesperada por ver la gloria de Dios, porque ya el pecado es una cosa terrible. La misma creación ya no soporta. Entonces, pero Dios establece un orden. Hay un reloj, un tiempo cronos, el tiempo de Dios, que ese nadie lo va a detener. Entonces, qué hermoso es no estar temiendo a lo que venga. Qué hermoso estar confiado que Dios está con lo que viene. Que antes que pase el problema, ya está antes que tú ahí. Que antes que venga la necesidad, Dios ya está antes ahí. Antes que tú recibas lo que tanto anhelas, ya llegó el primero, está allí. Tenemos una mentalidad zurda, especialmente los latinos, con todo perdón y discúlpeme, que estamos buscando a Dios cuando está la necesidad, pero Dios ya llegó antes. El que no llegabas a ubicarte eras tú. El que no lo tomabas en cuenta eras tú. Dios está siempre para nosotros. Su misericordia, dice la Biblia, que es más grande que la vida. Su amor es más profundo que el mar. Está con los brazos abiertos, simplemente para que nosotros le digamos: Señor, aquí estoy. Yo necesito que tú dirijas esta vida. Yo la he dirigido, no me ha ido tan bien. Sí, pero cuando Dios la dirige, las cosas van a cambiar. Eso unifica a la familia, eso honra a quien honra merece, respeto a quien respeto merece. La autoridad que se haya perdido vuelve a su lugar, a ubicarse donde debe ser. Y toda esa sujeción es porque nosotros nos sujetemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa por nosotros y nuestra casa. Viene a poner orden en todas las cosas del Señor. Y aquí hay muchos testimonios de ustedes muy bonitos, donde Dios, así como con esa mujer samaritana, prostituta que no se podía ver con nadie porque estaba en una situación muy, muy crítica, así también Dios puso orden en ella. Dios puso orden en cada uno de los discípulos. La vida que ellos llevaban era contraria. Mateo, ¿qué hacía? Era el de los tributos, el que cobraba. Pero no era de bendición para su pueblo. Ese cobraba para que estaba bien acomodado con el César, porque le daban su buen tajo de dinero y les cobraba impuestos a su propia gente, y de una manera muy fuerte, muy fea. Entonces nadie lo quería a Mateo. Entonces cuando entraba Jesús a una ciudad con sus 12 y ven a Mateo: no, hombre, este que me robaba. ¿Cómo es que tú lo traigas aquí en tu montón? Sí, este es un ratero. ¿Quién creía en el cambio? El que se los daba, nada más. El que se los daba. ¿Sí? La gente queda fichada por algunas cosas, pero cuando Dios te limpia y restaura y dice que hace todas las cosas nuevas, pues gloria sea al Señor. Ya no hay acusación contra los hijos de Dios, dice la palabra. Ya no hay un dedo que te pueda acusar, porque el Señor es el que restaura. No hay acusador para los hijos de Dios, porque el Señor fue el que pagó el precio
para que tu restauración fuera plena, completa. Y pagó un precio completo. No dejó a medias. No se desmayó en la cruz. Lo hizo completito el sacrificio para que tú y yo tengamos un perdón completo, una restauración, una sanidad completa. Y esa gracia divina se está manifestando hoy en día. Todavía. Esos cambios que tú solo no puedes hacer, el Señor los hace cuando te sometes a Él. Esa familia que dices, tú no, hombre, es que estos ni vueltos a batir, el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Es que tu fe siga depositada en la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos, el autor de los Hebreos dice, puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Él la dio, Él la provee y Él la sustenta. Porque nosotros sabemos que si no fuera por eso no podíamos seguir adelante. Pero es porque la mano de Dios nos sustenta nuestra fe y nos lleva a donde Dios nos quiere llevar. Estuve hablando de las promesas hace 2 viernes. Dios tiene grandísimas promesas, por lo menos 3,000 usted se va a encontrar en la Biblia para usted. ¿Cuántas de esas hemos disfrutado nosotros? ¿Y por qué no las hemos disfrutado? ¿Por qué no las hemos tomado si nos corresponden? ¿Por qué? Porque hay que conocer el autor de las promesas, hay que acercarnos a Él cada día. Amén. Gloria a Dios por la santa palabra, por las sagradas escrituras, porque nos abren la mente, el entendimiento y nos llevan a vida eterna. Conocer al autor de la vida y a vida eterna nos quiere llevar. Así es que aquí estamos, y mientras que estamos aquí debemos ser muy bendecidos, debemos sentirnos muy amados y debemos de tomar todos los privilegios que como hijos de Dios tenemos.